Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo y gracias a Rafael Barajas, nuestro invitado, por estar aquí, el Fisgón. Gracias, Rafael, por estar bienvenido en este programa. Y bueno, pues Rafael es un caricaturista, pero también es un estudioso, es un investigador muy importante de diferentes temas y recién ha publicado un libro que se llama La raíz nazi del PAN, un libro en México que habla, bueno, pues de esto, de lo que sería el origen de uno de los principales partidos políticos en México. Y la verdad que queremos combinar, te lo digo de una vez, Rafael, combinar lo que has investigado sobre este filón del nazismo en México y lo que está siendo un debate interesante en este 2015 a nivel internacional con motivo de que se cumplen los 90 años de que Hitler publicó Mi lucha y que se cumplen 70 años de que los derechos, bueno, fueron prohibidos, y al cumplirse estos 70 años de vigencia de la prohibición, pues entonces estamos ya en el punto en que cualquiera prácticamente podría publicar este texto, Mi lucha. Entonces, bueno, bienvenido, gracias por estar aquí, como siempre, Rafael, gracias por estar aquí. No, al contrario, muchas gracias por invitarme, Carmen. Pues, ¿por qué es un no honor. Iniciamos con Mi lucha? Con Claro estos sí. 90 años Claro y que 70 de prohibición, ahora que se liberará. Claro. Fíjate, el texto de Mi lucha es un texto, es uno de los textos cruciales del siglo XX, sin lugar a dudas. Tuvo una historia peculiar, contrariamente a lo que se suele creer. En un principio no fue un gran éxito de ventas. Empieza a ser un éxito de ventas cuando Hitler accede al poder. Porque está asociado al personaje, Porque está asociado al personaje. Y además, porque se convierte, digamos, en una especie de Biblia del régimen alternativa. Entonces la gente se casaba y les daban, por ley casi que le daban su libro a las parejas que se casaban, en fin. Entonces llegó a ser un bestseller a partir de aquel momento, al punto que Hitler incluso decidió en un momento dado renunciar a su salario como funcionario público para vivir de las regalías del libro. Ahora bien, este texto tuvo un impacto enorme desde el punto de vista político en su tiempo, pero si lo volvemos a leer, vamos a ver que es un texto bastante malo. Bastante malo. Hay panfletos que aguantan el tiempo, ¿no? Es decir, hay textos, digamos, de propaganda política que si tú los lees 100 años después siguen teniendo fuerza, siguen teniendo vigencia, siguen teniendo solvencia literaria, y este no es el caso. Es un texto bastante flojo, la prosa es bastante farragosa, es un texto en gran parte autobiográfico y el personaje cae mal. ¿Cae mal? No solamente por lo que sabemos, sino, bueno, si no supiéramos que es Hitler, te caería gordo. Es un personaje sumamente vanidoso, muy pagado de sí mismo, y sin embargo, de repente tiene algunas acotaciones que son interesantes, ¿no? A mí no me preocupa que se reedite el texto está, digamos, lo puedes bajar en internet, en PDFs, hay traducciones en varios idiomas, hay países en los que el texto se vende bien, en Turquía se vende bien porque parece ser que la gente lo ve como un texto, digamos, antisistémico por alguna razón, en Egipto se vende bien porque por su contenido antisemita, etc. En algunos países árabes no se vende bien por estas razones, pero la verdad es un texto que no resulta muy interesante, entre otras cosas porque los grandes, era un texto de coyuntura y muchos de los grandes actores de los que habla Hitler ya no están en la palestra, ya no son figuras políticas importantes. 2015 no se sabe quiénes son. Exacto, es difícil, es decir, tienes que hacer una lectura muy culterana para entender de qué está hablando con precisión Hitler, ¿no? Entonces, esto que en 1927, 24, 30 podía tener una gran vigencia política y podía tocar muchos timbres políticos, ya no los toca. Entonces, sí creo yo que la publicación en sí no es grave. A mí lo que me preocupa, y es lo que sí hay que revisar, es que se publica, lo que me preocupa es el contexto, que se publica en un momento en el cual tú ves un resurgimiento de las agrupaciones de derecha radical en el mundo y en particular en Europa. ¿Y crees que Mi lucha puede inspirarlos en 2015? No.
Eso es justamente un poco el tema es ese, lo ¿no? que creo que no va a ocurrir. Ese es el tema, yo creo, ese es el tema. O sea, un poco esta cuestión de 70 años después de una prohibición, sí, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, este texto no se publicará y pasan 7 décadas para que vuelva a reeditarse en términos de los alemanes. La pregunta es si tocará fibras, si incentivará prácticas que desde luego no son aceptables en el mundo de hoy y demás cuestiones. ¿No puede convertirse en un símbolo de muchas cosas? Dudo mucho que el texto en sí toque esas fibras. El hecho de que pueda volverse a editar puede efectivamente convertirse. Pero puede ayudar en bandera. A cohesionar cosas. El hecho de que el simbolismo. de que más que la edición del gobierno alemán, del gobierno bávaro, lo que puede abrir lo que puede concitar, digamos, a diversos grupos es el hecho de que la prohibición ya prescribió. El hecho de que ya cualquiera lo puede publicar. Sí. Eso es lo que realmente podría tener algún impacto o algún sentido. Ahora bien, todavía falta que se escriba el Mein Kampf de hoy en día. Ese texto no está escrito. Dudo mucho que el texto en sí provoque esos cambios. Lo que a mí me preocupa, lo que yo sí creo que tenemos que revisar con más cuidado, es el contexto europeo y el contexto global, porque yo sí creo que estamos viviendo, al igual que se vivía en el momento en el que se editó el Mein Kampf en la década de los 20, un periodo, digamos, de auge contrarrevolucionario a nivel global. Estamos viviendo un proceso de crecimiento de las agrupaciones ultraconservadoras y un proceso de retroceso de los derechos y de las libertades y de las garantías que han conseguido los pueblos a lo largo de décadas y décadas de luchas, ¿no? Ahí sí, eso puede tener un impacto. ¿Este retroceso lo asocias a lo que se ha dicho, menos libertad por más seguridad, cosas de ese tipo, o a qué lo asocias? No, eso es básicamente, de menos libertad por más seguridad, es básicamente una nueva fase, sí, digamos, del modelo económico actual. Yo este retroceso lo asocio directamente a la consolidación del modelo neoliberal en el planeta. Yo estoy convencido de que a lo largo de la historia hay periodos en los que los pueblos se organizan, luchan por sus derechos, luchan sobre todo por defender sus riquezas, es decir, luchan por defender el trabajo, se organizan en sindicatos, luchan por defender sus recursos naturales, se organizan en poblados organizados, en policías comunales, en movimientos contra mineras, en defensa de los ríos, movimientos ecologistas incluso ahora, e incluso en estados nacionales. Hay periodos en los que esos procesos se van consolidando y periodos en los que sucede todo lo contrario, en los que las élites empiezan a quitarle a los pueblos lo que estos pueblos han conquistado a lo largo de los tiempos, a lo largo del tiempo, ¿no? Lo que me preocupa no es tanto, digamos, los fervorines antisemitas que están contenidos en el libro, que me preocupan. Pues, ahí están, son horribles, libro, ¿no? Son espantosos, ¿no? Pero esos fervorines me parece que pueden tener menos impacto hoy en día que lo que tienen, por ejemplo, las andanadas xenofóbicas en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, ¿no? Con el caso de Donald Trump y de los republicanos, que ya viste ahorita que a Donald Trump no le va tan mal en la Asamblea Republicana. Sí, hasta ahorita va punteando. Sí. Eso es a mí lo que me preocupa, que es un equivalente, ¿eh? No es lo mismo. Mira, una diferencia fundamental. No, bueno, hay una distancia inmensa. No, la distancia sí, hay muchas distancias. Sí, ahí hay una distancia abismal, sí, independientemente de lo que sean los personajes 2015. Hay una que es muy importante, que es que en la década de los 20 el racismo era todavía considerado como una ciencia exacta. Y muchas universidades serias daban cursos de racismo y la eugenesia era una, digamos, era una actividad o una práctica que daba prestigio, ¿no?
y esto ya no ocurre. No. Pues es una locura, por supuesto. En ese sentido, la Segunda Guerra Mundial sí nos dejó lecciones importantes. Indudablemente. Sí. Rafael, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Volvemos en un momento más. Bueno, está el tema de Mi lucha, del libro de Adolfo Hitler. Está el tema de tu investigación sobre México, la raíz nazi del Partido de Acción Nacional. Volvemos en esta conversación para CNN. Volvemos. Bueno, entramos en esta parte de la conversación, Rafael Barajas, con esta cuestión que tiene que ver con el libro de Hitler, Mi lucha. Alemania ha dicho que se adelanta a las reediciones que serán ya libres y que hará una edición oficial, digámoslo así, comentada para desmontar los dichos de Hitler desde la perspectiva oficial alemana. ¿Cómo te imaginas eso? Lo que yo entiendo, y esto me parece importante, es que invitaron a miembros de la comunidad judía a participar en el libro y a dar sus comentarios en el libro. Y esto a mí sí me parece crucial. Sí es fundamental que la comunidad, me parece muy buena, me parece muy necesario que la comunidad judía opine sobre este tema, sobre el libro. Y que si se va a publicar Mi lucha, venga de la mano de eso. Así es, venga de la mano de eso. Mira, sin lugar a dudas el antisemitismo está muy latente en muchos sectores del planeta y hay lugares en los que, digamos, tiene tonos espeluznantes. Sin embargo, ya no tiene el peso que sí tenía en la década de los 20. Es decir, sí ha habido en este sentido, digamos, que la humanidad ha progresado y eso ahí también hay que reconocerlo, ¿no? Es decir, ahí está, pero no, ya no es exactamente el mismo fenómeno. Por supuesto que existe. Rafael, está esta investigación que nos lleva al México de los 30, 40, 20, 30 y 40, estamos hablando del nacimiento de uno de los más importantes partidos políticos en México. Así es. Y tú dices, publicas un libro que se llama La raíz nazi del PAN. Es muy fuerte decir eso en este momento en donde el PAN pues es un partido con una definición importante y bueno, cada quien tendrá su opinión respecto a los partidos en México, pero es muy fuerte que a un partido político se le vincule con el nazismo. Cuéntame qué te encontraste para decir esto. Es fuerte. Yo de hecho... se le vincula en sus orígenes. Por supuesto. Yo no hubiera publicado esto si no me hubiera encontrado con pruebas documentales suficientes, abundantes y contundentes. ¿Cómo cuáles? Mira, te voy a contar. Acción Nacional se presenta desde hace décadas como la vanguardia de la democracia en este país y las gentes que han estudiado Acción Nacional, muchos historiadores incluso de Acción Nacional como Rodríguez Prats, como Aminadab Pérez Franco, historiadores de fuera del PAN como Soledad Loaesa, dicen que no hay nada que vincule al PAN con el fascismo, a pesar de que en su momento hubo acusaciones muy fuertes de que el PAN estaba vinculado al fascismo y que era la quinta columna nazi en México. Yo debo confesar que yo me creí la versión de que el PAN no tenía nada que ver con el fascismo. Sin embargo, en un momento me encontré con una revista mexicana pro-nazi, absolutamente pro-nazi, que se titulaba La Reacción. Es una revista que... ¿En qué año? Es una revista que se empieza a publicar en el 38, si mal no recuerdo, pero lo que yo encontré son, digamos, es una colección bastante completa de la tercera época de esta revista. Esto es el año 40, 41 y 42. Y esta revista, te digo, una revista absolutamente pro-hitleriana, defiende a Hitler, defiende a Hirohito, defiende a Mussolini. Explícitamente. Hay un artículo que empieza diciendo, la mentira es el arma ofensiva y defensiva del hebreo. Para el judío, la mentira es lo que al calamar su tinta o al zorrillo su maloliente orina. Así empieza el artículo. Es un artículo, es una revista en la que el director de la revista publica artículos que dicen, bueno, yo sé que no lo cito textual, pero dice, yo sé que el régimen alemán es un régimen autoritario, totalitario, pero
es al final de cuentas un régimen al cual hay que apostarle, porque Alemania el triunfo de Alemania hará de este pueblo, que es un pueblo flojo y atrasado, etcétera, lo convertirá en un pueblo técnico, trabajador, etcétera. Entonces, y dice explícitamente el director de la revista, yo por eso hago votos por el triunfo del nazismo, por el triunfo de Hitler. Lo dicen con toda claridad. De hecho, algunos artículos parecen dictados por la agencia de propaganda de Goebbels, así de claro. Y es una revista, además, profranquista, reproduce íntegros textos de Franco. Esto en un momento en el que Franco se consideraba a sí mismo la tercera columna del fascismo en Europa. Entonces tú dices, bueno, lo que importa es saber quién está detrás de este órgano de propaganda de la Quinta Columna en México, qué agrupaciones políticas estaban detrás de esta agrupación. Y las respuestas te las da la propia revista. En primer lugar, el director de la publicación es un señor que se llamaba Aquiles Elorduy. Ese señor es un personaje político muy interesante, fue un maderista de primera época, fue de los tribunos que defendieron a Madero cuando Madero era atacado, digamos, era atacado por la derecha en 1913, y después se liga a Vasconcelos y va dando vuelta a la derecha, va virando a la derecha y termina en el fascismo. Y Aquiles Elorduy fue uno de los personeros, de los, digamos, dirigentes políticos importantes que fundan el PAN. Y tiene una característica muy especial. Es uno de los pocos fundadores del PAN que no es católico, que es abiertamente ateo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al lado de Aquiles Elorduy, que es el director de la revista, dato que ya te permitiría claramente vincular al PAN con el fascismo, tú tienes que en la parte de atrás de 7 de los 70 números que tengo yo, que encontramos, viene un listado de colaboradores. Y en este listado de colaboradores, que hay que entenderlo tanto como un comité editorial, como un comité de colaboradores o como un comité de aval ético de la publicación, te encuentras a los fascistas mexicanos más notorios de la época. Estaba el doctor Atl, que era fascista, estaba Eduardo Pallares, estaba, Carlos Roel, que era un periodista muy fascista, muy virulento, y se encuentran, entre otras cosas, los nombres de varios fundadores del PAN. Está el nombre de Manuel Herrera Lazo, está el nombre de Gustavo Molina Font, está el nombre de Pedro Zuloaga Irigoiti, está el nombre también de otros panistas muy importantes, como Nemesio García Naranjo, que fue fundador del PAN, después se salió. Está el nombre de Alfonso Junco, ¿te suena? Y está el nombre, por supuesto, de Manuel Gómez Morín. En la revista. En la revista. Y muchas de estas gentes publican de manera regular en la revista. ¿Texto de Gómez Claro Morín? que sí. De hecho, lo que hay es muy interesante. Un número de la revista está dedicado íntegramente a reproducir el discurso que da Gómez Morín en el 2º aniversario del Partido Acción Nacional. Y es un texto muy interesante. Mira, la gente, los panistas te suelen decir que Gómez Morín era un gran escritor. En realidad no escribía muy bien. Gómez Morín escribía como abogado. Se cuidaba mucho, cuidaba todos sus flancos, todas las frases que soltaba las cuidaba muy bien para protegerse, para cuidarlos, para no dejarse flancos abiertos. Y este texto, este segundo informe de Gómez Morín ante el PAN, termina con una arenga muy curiosa. Es una arenga en la cual Gómez Morín plantea que el gobierno de México se equivocó al optar por los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Lo dice. Lo dice de manera engorrosa, pero lo dice. Y dice también que México, entre otras cosas, tendría que haber optado por aquel país al que lo unen grandes lazos de es con España. Lo dice, es decir, con quien nos unen lazos con otras 20 naciones de Hispanoamérica. Y eso es básicamente enarbolar lo que era la doctrina de la hispanidad, que era la doctrina imperialista del franquismo en aquel momento. Ahora bien, yo dije, bueno, tal vez en la revista vienen estos materiales, pero no están en otra parte. Vamos a ver, es decir, obviamente me metí a investigar el programa original del PAN, los puntos programáticos originales del PAN, y me encontré con una cosa que me sorprendió muchísimo. Hay el primer cuerpo doctrinario del PAN,
tiene varios puntos de doctrina. Y en estos puntos de doctrina, el primer punto de doctrina es un punto que se titula La Nación. Déjame, Rafael, hacer una pausa y regresamos. Entramos en la parte final, regresamos en esta conversación con Rafael Barajas. Volvemos. Bueno, se nos acabó el tiempo de esta conversación con el Fisgón. Rafael Barajas, ¿con qué te despides de este programa? Bueno, yo simplemente quiero cerrar con una cosa muy sencilla, es decir, los principios de doctrina del PAN el primer punto de doctrina del PAN es prácticamente una paráfrasis de un texto de Carlos Morraz que se titulaba La Nación. Fíjate, Carlos Morraz en su texto describe a Francia como una entidad viva y escribe: la idea de nación es la representación de una fuerte realidad. La nación está antes que todos los grupos de la nación. La defensa del todo se impone a las partes. Las naciones están antes que las clases. Y la doctrina panista resume: la nación es una realidad viva con unidad que supera toda división en parcialidades, clases o grupos. Hay que decir que Morraz fue juzgado después de la Segunda Guerra Mundial y fue condenado a la guillotina. Le perdonaron la vida porque ya estaba muy viejito. Pero Morraz, entre otras cosas, fue fue un fascista de lo peor. Estuvo detrás de varios de los peores crímenes del fascismo francés. Pero esto no fue suficiente como para que a los fundadores del PAN se les Pero déjame pasara cerrar. Perdón. Déjame cerrar con esta pregunta rapidísimo, Rafael, porque no la puedo evitar. Más allá de que hay que ponerse en ese contexto, Sí, en claro. ese año, en esa circunstancia, no se tenía conciencia clara de que iba a venir lo que ahora se sabe con mucha claridad. El hecho de que los fundadores de Acción Nacional se hayan inspirado, tomado referencias, incluso paráfrasis directas, si tú lo quieres, hace necesariamente que la esencia ideológica del PAN sea fascista. No. Mira, ¿Los planteamientos de Gómez Morín son democráticos? ¿Los planteamientos de Gómez Morín son otra cosa? No. Esa es la Perdón. pregunta esencial, es esa. La pregunta esencial Si es son esa. referencias retomadas de textos circulando en aquellos años, o sea, hay ejes esenciales coincidentes. Esa sería la pregunta. Hay ejes esenciales coincidentes y el tema es muy complicado. Mira, en aquella época tanto la derecha como la izquierda enarbolaban la bandera de la democracia para promover proyectos más bien autoritarios. Los comunistas básicamente te impulsaban proyectos stalinianos y la derecha a nivel mundial te impulsaba proyectos ultraderechistas como el de Hitler, el de Mussolini y el de Franco. No hay que olvidar que Hitler llega al poder mediante elecciones democráticas. Y esta idea de impulsar un proyecto democrático para después implantar un proyecto muy conservador está en la doctrina del PAN y está en los planteamientos del PAN. Y de hecho Gómez Morín mantiene estas tesis todavía en la década de 1950. Y hay cartas en las que lo dice de manera muy abierta. Pues está abierto el libro, al que lo quiera revisar, La raíz nazi del PAN. Está abierto los 70 años de la prohibición de mi lucha, de Hitler y todo esto que hemos hablado a lo largo del programa. Y bueno, seguiremos hablando si me lo permites. Claro, por lo sí. pronto, gracias por estar aquí como siempre. Muchas Rafael. gracias. Y hasta la próxima. Y a usted, gracias que nos permitió acompañarle. Pásale bien, hasta mañana.